Buenos días, señores magistrados. La presentación la he dividido en dos partes. La primera es una crítica a la parte motiva de la sentencia y la he llamado la I conjuntiva y el daño. Y negligencia del señor juez. Y la parte segunda la he denominado punto 3 y condena. Entonces, con la venia de los señores magistrados, procedo a desarrollar mi presentación. De la lectura de la sentencia se desprende que el señor juez actuó, confundió los hechos de la demanda y confundió los hechos de la demanda porque no supo apreciar la prueba. Y no supo apreciar la prueba porque pasó por alto la I conjuntiva, y pasar por alto la I conjuntiva fue gravísimo porque llevó al señor juez a producir una sentencia oscura, ambigua, contradictoria, un verdadero óxido. Resulta que en la época de los hechos de la demanda, el señor Francisco Leonardo Gómez Vergés detentaba 3 cargos. El cargo de, por un lado, el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana, y por el otro, presidente del Consejo Máximo de la Universidad San Marcos. De conformidad con las actas y con las cartas que reposan en el acervo probatorio, el señor Francisco Leonardo Gómez Vergés colocaba siempre en sus cartas y en sus actas sus 3 cargos. A la izquierda colocaba el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana y estampaba su sello medieval de la Orden de los Hermanos Menores, OFM, Ordo Fratus Minorum, de 800 años de antigüedad. Y a la derecha colocaba el cargo de presidente del Consejo Máximo y estampaba su sello de la Universidad San Marcos. Y así aparecen en las actas y así aparecen en las cartas. Ergo, el señor, cada vez que firmaba, obligaba a ambas entidades. Por lo tanto, ergo, el 15 de septiembre de 2004 en adelante, la comunidad franciscana intervino de manera ilegal la Universidad San Buenaventura Cali, y en la intervención fue ilegal porque eso solo lo podía hacer o lo puede hacer de conformidad con la Constitución política y la ley colombiana, el señor presidente de la República. Y antes de hacerlo lo piensa 800 veces. Bien. Por lo tanto, está probado, más allá de cualquier duda razonable, que del 15 de septiembre en adelante, la comunidad franciscana, a través de su agente, el ministro provincial, la persona más importante y de mayor rango en la comunidad franciscana, interviene ilegalmente su fundación, la Universidad San Buenaventura Cali.
Ese hecho, vía de hecho, irregularidad, culpa grave, o sea, dolo, fraude a la ley, terminó afectando a todos en la universidad, pero en este caso concreto y particular al demandante de este proceso. Pero resulta que el señor juez Acuo no lo vio así. El señor juez Acuo, inducido por las demandadas, se sesga, se inclina por el presidente del Consejo Máximo y entonces se olvida de la I conjuntiva, o sea, se olvida del derecho, de la lógica, se olvida del cargo de ministro provincial, del cargo de representante legal de la comunidad franciscana, se olvida del sello medieval de la OFM, de la Ordo Fratum Minorum, de 800 años de antigüedad, y inducido por los demandados, cae en la trampa que le tienden los demandados y por ser la vía de menor resistencia y por apreciar más la prueba, porque estoy casi seguro de que la carta de Peña no la leyó, ni leyó las actas como debía de leerlas a conciencia y examinando todos sus puntos. Entonces el señor cae en esa trampa que le tienden los demandados y completamente inducido por ellos y por la línea de menor resistencia, la más fácil, porque el demandante es un desconocido, pero la demandada es una entidad con 800 años de historia, una de las instituciones más importantes de la República de Colombia, y entonces lo mejor es irnos por la línea de menor resistencia. Y entonces absolvamos a la comunidad franciscana que eso no pasa nada porque es que el que está demandando es un señor desconocido. Pero resulta que no es así. Efectivamente, el demandante es un desconocido, pero la cosa no se puede resolver como la resolvió el señor juez, porque el acervo probatorio lo contradice. Hacerlo así es como si el señor juez sacara de la manga del sombrero de la nada su conclusión. ¿Por qué? Porque precisamente al hacer eso, el señor juez olvida 5 puntos fundamentales. Resulta que un presidente de una junta directiva, por el hecho de ser presidente de una junta directiva, no se convierte en empleado de la entidad, ni se convierte en funcionario de la entidad, de la empresa, ni hace parte de la empresa. Sigue siendo un tercero, sigue siendo el ministro provincial, representante legal de la comunidad franciscana, y ya. En segundo lugar, un presidente de una junta directiva no le puede dar órdenes al representante legal de la empresa, ni le puede dar órdenes al presidente de la empresa, ni le puede dar órdenes al gerente de la empresa. Y esos eran los cargos precisamente del padre Hernán Elías Peña Quijano. De conformidad con el acta 23 y el acta 24 y el certificado de existencia, vigencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, esos eran los cargos que detectaba en la época de los hechos el señor Hernán Elías Peña Quijano, pues él era el rector general, o sea, el presidente de la empresa,
Él era el rector de Cali, de acuerdo con estos documentos, por lo tanto el gerente de la empresa, y él era el representante legal de la Universidad San Buenaventura en Colombia, o sea, el representante legal de la empresa. Un tercer punto, en el cual no cayó en cuenta el señor juez, es que el cargo se trata de la misma persona. O sea, el presidente, el ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana es al mismo tiempo el presidente del Consejo, o sea, se trata de la misma persona. O sea, se trata de Francisco Leonardo Gómez Vergés. Pero resulta que obviamente cuando él firma, obliga a ambas entidades a un mismo nivel y a un mismo tiempo. Pero, haciendo un análisis más profundo, el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana es un cargo de muchísimo mayor jerarquía que el cargo de presidente del Consejo Máximo. Por lo tanto, ministro provincial mata a presidente del Consejo Máximo. En esa carta, para cualquier entendido, prima el cargo de ministro provincial y representante legal de la franciscana, porque finalmente la comunidad es la fundadora y la universidad es la fundación. O sea que el dominio lo tiene es la comunidad y no la universidad. Entonces, pero obviamente, de acuerdo con las leyes de Colombia, la comunidad tiene que respetar la autonomía constitucional de la universidad, que fue lo que nos pasó aquí. Aquí se usurpa la autonomía, se viola la autonomía constitucional de la universidad, y al entrar a juzgar al personal de la universidad, un tercero, o sea, la comunidad franciscana, que la comunidad franciscana frente a la universidad es un tercero. Es una entidad completamente diferente. Es una sociedad de personas y la otra es una sociedad de bienes, la universidad. Entonces, el señor juez olvidó eso, él se le olvidó el derecho, se le olvidó la lógica y se le olvidó que puede más el cargo de ministro provincial y representante legal de la Universidad San Buenaventura que el cargo de presidente del Consejo Máximo. El cargo de ministro provincial y representante legal de la Universidad San Buenaventura es un cargo tan alto dentro de la comunidad que el señor ya está para ser general de la orden, o sea, ministro general, o sea, el mandamás en el mundo, en los 5 continentes de la orden franciscana. El presidente del Consejo Máximo es simplemente el presidente de la Junta Directiva. O sea, un cargo muy inferior al del ministro provincial y presidente, al del ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana. Entonces es un hecho que del 15 de septiembre en adelante la comunidad intervino a través de su ministro provincial y representante legal de forma ilegal la Universidad San Buenaventura Cali. Pero el señor juez, como lo dije, no lo acepta así, no lo ve así. Claro, porque él malinterpreta la prueba. Él se olvida, no ve la I conjuntiva. Él no ve el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad. Él no ve el sello medieval de la OFM, de la Ordo Fratum Minorum, de la Orden de los Hermanos Menores, de 800 años de antigüedad. Y inducido por los demandados, se inclina por el presidente del Consejo Máximo y entonces su conclusión es evidentemente contraevidente
y su conclusión es de que entonces allí no hubo como se trata del presidente del Consejo Máximo, es una cosa de la universidad, y por lo tanto no hubo intervención, no hubo irregularidades, no hubo vías de hecho, no hubo fraudes a la ley y por lo tanto no hubo daño. Pero ya vimos que el señor juez pasó por alto el punto 1, 2 y 3 al que me he referido y se olvidó el señor juez que esta sentencia de él puede ser revisada no por un juez, sino que va a ser revisada por 3 jueces y de mayor jerarquía que él. O sea, 3 sabios que sí van a ver las falencias, las fallas tan terribles, y ya las voy a mencionar, que el señor juez actuó, cometió cuando malapreció el acervo probatorio y eso lo llevó a confundir los hechos de la demanda y eso lo llevó a producir esta horrorosa sentencia que está siendo hoy materia de alzada. Otro elemento que el señor juez pasó por alto es que le pareció normal que Marta Lucía Daza entrara al campus universitario un tercero, era la agente de la comunidad franciscana, era la abogada de la Universidad Franciscana. El ministro provincial había celebrado un contrato de mandato con ella por valor de 800 millones de pesos. Una cifra que hoy sigue siendo una cifra bastante grande. Imagínense, señores magistrados, en la época de los hechos, en el año 2004, con el dólar a 1.800 pesos, hoy está a 4.000, pues estamos hablando perfectamente a precios de hoy de un contrato por valor de 2.000 millones de pesos. Y ese contrato, por ese valor, fue el que le hizo pagar el señor ministro provincial al rector general con autonomía constitucional. O sea, un dolo espantoso, pero el señor juez no lo vio. Le hizo pagar al ministro con los dineros de la universidad. En ese momento eso configuró un peculado por extensión. Hoy ese peculado por extensión ya no existe en la ley 30, pero en el momento de los hechos configuró un peculado por extensión. Obviamente, eso aquí el señor juez no puede expresarse sobre eso porque no tiene competencia para analizar ese punto. Pero eso no obsta para que lo mencionemos, es decir, para que mencionemos que ellos, al intervenir ilegalmente en la universidad, cometieron varios dolos graves, o sea, varias culpas graves, varios dolos civiles. Por ejemplo, ese del peculado por extensión, cometieron ocultamiento de material probatorio, ocultaron a los señores, a 4 jueces de la República, le ocultaron durante 14 años el acta 26, luego la aportan, pero la aportan incompleta porque no aportan los anexos en donde está el interrogatorio de parte que le hicieron ilegal al demandante y lo aportan sin las firmas. Pero bueno, por lo menos ese aporte que hacen del acta demuestra el fraude de la ley que comete Marta Lucía Daza el 22 de noviembre de 2004 cuando solicita el despido del demandante. Una cosa totalmente ilegal porque ella era un tercero. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que entonces el señor juez le parece normal
que Marta Lucía Daza adelante esa investigación secreta, una completa cacería de brujas, y era una investigación secreta porque ella hizo de juez y parte, un tercero. Ella juzgó, ya vimos cómo, por un lado, usurpó la función de intervención del señor presidente de la República, y por otro lado, y violó la autonomía constitucional de la universidad, porque la universidad es autónoma y esa autonomía es de rango y estirpe constitucional. Solo 3 entidades en Colombia tienen esa autonomía constitucional: el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión tenía, y las universidades. Y el señor presidente de la República, antes de intervenir en una universidad, lo piensa 800 veces. Pero no, aquí se metió al campus la comunidad franciscana, o sea, la fundadora, a través de 2 agentes terribles, su ministro provincial, nada menos, no era el portero, no era un fraile, no era un decano, no, el mismísimo ministro provincial Francisco Leonardo Gómez Vergés, con su agente Daza, o sea, su apoderada, a través de un contrato que se celebró el 8 de octubre del 2004 y que duró durante 4 años y medio, cuando el Honorable Tribunal Superior de Cali Sala Penal la condena a Marta Lucía Daza Rengifo, la condenan, y entonces en ese momento la comunidad franciscana, el 25 de febrero del 2009, le revoca ese mandato, porque la señora fue condenada. La sentencia de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia está allí en el expediente, ahí reposa, pero el señor juez, eso le pareció normal, porque es que el señor juez no vio el acervo lo atropelló. Él dijo que ese acervo, él menciona ese acervo y dice que ese acervo es un derroche probatorio. Así lo calificó él en la página 47 de su sentencia horrorosa. Allí él se burla de las 425 documentos que hacen parte del acervo probatorio, más las 2 maravillosas pruebas que él consigue, porque es que el señor juez, extraordinariamente, el demandante en la demanda pide, porque no fue posible a través de derecho de petición conseguir 2 pruebas fundamentales. Una era el acta 26, que llevaba 14 años oculta, pero sabíamos que dormía el sueño de los justos en el libro de actas de la Universidad San Buenaventura, que está en Bogotá, en la Rectoría General. Sabíamos que esa acta estaba allí porque para poder desaparecer el acta tendrían que desaparecer el libro completo de actas. Entonces el acta está allí y ahí están los anexos y ahí están las firmas, pero no durante 14 años la ocultaron, la escondieron, se la escondieron a 4 jueces, pero el señor juez primero civil del circuito, el juez actual, el juez de conocimiento de este proceso, maravillosamente logra que aporten esa acta. Así esté incompleta, así esté sin las firmas, evidentemente allá en el libro de actas está con las firmas. Basta hacer una inspección judicial allí y nos damos cuenta que ahí están con las firmas. Pero estos señores, poquitos de cerebro, la aportan y la aportan, o sea, es manejar la prueba, porque es que no colocar todas las firmas y aportarla de esa manera, pues
induce a un fraude procesal. Es una falsedad ideológica en documento público y puede conllevar a un fraude procesal. Ellos permanentemente cometen falsedad ideológica en documento público y hasta ahora, afortunadamente, el señor juez laboral no cayó y entonces se evitó el fraude procesal, pero permanentemente acomodan los documentos. Ya sabemos que destruyeron toda la prueba el 3 de diciembre del 2020 y al señor juez le pareció normal y no dijo nada en la sentencia. Una cosa tan espantosa en donde el ingenuo rector de Cali, el padre Londoño, le informa. Resulta que ellos se notificaron ellos se notifican de la demanda en el 2019 y un año más tarde destruyen la prueba, o sea, el 3 de diciembre del 2020, y el 14 de abril del 2021, el ingenuo rector de Cali, el padre Londoño, le informa al señor juez de que la prueba de este proceso fue destruida el 3 de diciembre del 2020. O sea, una cosa espantosa. Porque si ellos habían sido notificados un año antes de la destrucción, estaban obligados a no destruir la prueba, porque había un proceso pendiente, al punto de que apenas estamos aquí en la apelación. El proceso está vivo, pero los señores destruyeron la prueba y al señor juez le pareció normal, no dijo nada y no se pronunció sobre esa cosa tan espantosa en la sentencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al permitir que Marta Lucía Daza entre al campus a juzgar a estas 55 personas, ya vimos que usurparon la función, la autonomía constitucional de la universidad, la violaron, y usurparon las funciones constitucionales y legales de adelantar una investigación que tiene el señor presidente de la República, que lo hace a través del Ministerio de Educación Nacional, MEN, y lo hace a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Es el ICFES y es la universidad la que podía adelantar esa investigación, y obviamente esa investigación tenía que ser pública y no secreta, y con los expedientes, que para que los señores se enteraran de cuáles eran los cargos, se enteraran de cuáles eran las pruebas, y entonces pudieran pedir y solicitar pruebas que refutaran esos cargos y esas pruebas. Pero no, la señora juzgó a los 55 personas en interrogatorios a la usanza medieval, es decir, completamente inquisitivos, en donde el principio el llamado principio de, ¿cómo se llama? La presunción de inocencia no existía allí. La presunción de inocencia, que es un derecho tan importante hoy en día como el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad de las partes y la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es que nadie es culpable hasta tanto no sea vencido en juicio, siguiendo las formalidades legales. Pero no, como era un juicio a la usanza medieval, porque es que la universidad fue convertida en un convento. Es decir, ahí no regía la Constitución Nacional, allí no regía la ley de Colombia, sino que como la comunidad absorbe a la universidad y la convierte en un convento, porque la comunidad es un convento, y entonces regía era
las instituciones generales de la orden franciscana, o sea, la regla de estirpe medieval de San Francisco y Santa Clara. Entonces, lo que regía era la regla, y la regla se la aplicaron a las 55 personas. Y lo hizo esta señora Marta Lucía Daza, atropellando todo eso que he mencionado, o sea, la autonomía constitucional de la universidad, y usurpando las funciones del señor presidente, para que era el único que podía adelantar esa investigación con la universidad, pero una investigación completamente pública y mostrando los expedientes, obviamente. Pero no. Aquí, y otra cosa que se me escapa en este momento, y es que como juzgaron al rector el rector no había cumplido su mandato, entonces para poderlo destituir había que ya adelantar un proceso. Obvio, porque el señor no ha cumplido su mandato y no existe norma que diga que lo pueden, a no ser que haya una investigación y finalmente la investigación diga que hay que destituir. Pero resulta que se salta la investigación, al señor lo destituyen el 20 de septiembre del 2004, está en el acta 23, y luego lo meten a la cárcel 3 meses. El señor Padre Uribe había sido el fundador de la universidad, luego la justicia lo liberó de esa pena tan tenebrosa, de ese carcelazo que le metieron por 3 meses, porque efectivamente no había hecho nada, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, pero el señor juez no vio eso. Eso le pareció normal, que metieran al rector a la cárcel. Entonces, esta señora Marta Lucía Daza no solamente violó la autonomía constitucional de la universidad, usurpó las funciones del señor presidente de la República, sino que al juzgar al rector, usurparon también las funciones de los señores jueces de la República, que eran los únicos que tenían jurisdicción y competencia para poder juzgar al rector. Porque es que la autonomía universitaria no es absoluta, es relativa. Y eso a veces como que se le olvida al señor presidente de la República. No, cuando estos señores se colocan por fuera y por encima de la Constitución y la ley, obviamente que está totalmente autorizado para entrar, porque es que en Colombia no hay repúblicas independientes. Lo mismo pasa en el Banco de la República, en la Comisión Nacional de Televisión. Si en el Banco de la República los señores comienzan a hacer cosas raras, obviamente que inmediatamente el señor presidente está autorizado a intervenir, y a los señores jueces de la República y a la Fiscalía y a todas las entidades fiscalizadoras están en el derecho de entrar, de intervenir, porque la autonomía constitucional es una autonomía relativa y no es absoluta. Es decir, nadie se puede poner por fuera y por encima de la ley. No hay repúblicas independientes. Aquí todos, igual ellos, están obligados a cumplir las leyes y están sometidos a la Constitución y a la ley. Todos, aquí nadie se salva de eso. Desde el señor presidente de la República hasta la persona más humilde de la República de Colombia, en igual condiciones están sometidos a la Constitución y la ley. Entonces esta señora comete semejante atropello, juzga a estas 55 personas. Ya he mencionado que de la manera medieval, o sea, a la usanza medieval, o sea, de forma inquisitiva, completamente inducido en el interrogatorio, sin presunción de inocencia, sin expedientes. Los señores no podían ver los expedientes, por lo tanto no se podían enterar de sus cargos, no se podían enterar de las pruebas que los
que confirmaban esos cargos, o sea, que los imputaban sin abogado. O sea, una cosa totalmente, el señor, los 55 entraban, eran ya condenados. Era, en la Inquisición era así. La persona tenía que demostrar era que era inocente en la Inquisición. O sea, ya después de Beccaria ya eso cambia, pero en la Edad Media el acusado entraba ya condenado. Y entonces el señor dentro y a través de unos juicios de Dios horrorosos, porque era a través de los tormentos, y entonces el señor tenía que probar su inocencia. No, hoy en día se presume la inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario previo a un juicio, con el uso de todas las garantías constitucionales y legales, y después de un proceso es que entonces se puede hablar ya de que esa persona es responsable, pero no, aquí entraban todos condenados, es decir, era que entrar a demostrar su inocencia, una cosa totalmente absurda, pero eso ocurrió. La señora Daza, en nombre de la comunidad franciscana, como su agente, cometió todos esos atropellos, y eso llevó al quinto punto que quiero comentar, y es que eso trajo como consecuencia, y el señor juez olvidó eso, que al despedir esas 55 personas, prácticamente despidió la mitad de la masa crítica de la universidad. Es decir, la universidad no desapareció porque la universidad era muy poderosa, pero es que eliminarle 55 personas que tenían doctorados, maestrías, tenían diplomados, tenían especializaciones que la universidad había financiado. Entonces, imagínense despedir a estas personas en que la universidad llevaba 15 años, porque el padre Uribe llevaba 15 años en el cargo, las había entrenado, había invertido plata, había pagado todos esos títulos, todos esos estudios, y entonces despiden la masa crítica. Hoy en día se están beneficiando son otras universidades. Yo sé, pero ¿para qué nombrar? No necesito nombrarlas, pero se están beneficiando de esas personas que entonces, una vez las despiden, encontraron empleo en otras universidades, claro, porque es que tenían doctorados, tenían maestrías, tenían especializaciones, tenían diplomados hechos, pagados por la Universidad San Buenaventura, pero que estos animales, porque es que no les cabe otro adjetivo a Daza y al padre provincial Gómez Vergés, animales, porque esto lo hicieron por odio y por envidia con el padre Uribe, y lo hicieron por motivos económicos y políticos. Ellos venían ellos venían por el tesoro de la Universidad San Buenaventura Cali. Ellos venían por los 400 bienes recibidos en donación. Ellos venían por los 3,5 millones de dólares que teníamos en ese momento en los bancos. Ellos venían por la hacienda San Javier de 48 hectáreas que la vendieron, una hacienda que consiguió el padre Uribe con un gran esfuerzo, con 48 hectáreas, o sea, el doble del campus de la San Buenaventura de Cali, y un campus casi igual a la mitad del campus de la Universidad del Valle, que tiene 100 hectáreas. Esta tenía 48, a solo 15 minutos de la Universidad San Buenaventura, en la carretera panamericana que va de Cali a Popayán, en el Paso de la Bolsa, a la izquierda. Ahí estaba la hacienda San Javier, 48 hectáreas, tenía un frente de 200 metros sobre la carretera panamericana y 100 metros sobre el río Cauca. Tenía inclusive un derecho a agua de 75 litros por segundo. O sea, era un lote maravilloso
que el padre consiguió para montar allí los laboratorios de nanotecnología y biotecnología y poder entonces montar las granjas agrícolas experimentales para la facultad de agroindustrial, para la facultad industrial, a solo 15 minutos del campus 1. O sea, era el campus 2 de la universidad. Lo había conseguido el padre Uribe con un gran esfuerzo y estos animales vienen y venden esa hacienda. El padre Cepeda Van Houten, un padre de bolsillo, comete esa brutalidad de vender la hacienda San Javier. Ahí está en el expediente, en el nivel, está la escritura pública y está que el padre Cepeda Van Houten vende la hacienda San Javier. O sea, una cosa terrible, porque eso le había dado una fortaleza a la universidad. Nadie tenía una hacienda de 48 hectáreas, pero estos frailes, por envidia, eh, por envidia, por motivos económicos y políticos, hacen eso, la venden. Entonces, terrible. Entonces, no solamente la universidad perdió parte de su masa crítica, o sea, las 55 personas, sino que perdió bienes, porque estos señores vienen es precisamente a hacer eso, y eso lo hicieron, y eso se quedó así. El único que ha llegado hasta aquí, el único de las 55 personas que ha llegado hasta aquí es el demandante. El demandante es el único que después de 16 años y 5 procesos ha llegado hasta aquí, y entonces es el momento, señores magistrados, de hacer justicia. Porque es que entiendo, el señor demandante es un NN contra una organización, una de las más importantes de la República, que tiene 4 universidades, 14 colegios, de millonaria, pero ocasionó ese daño. Y entonces, hasta ahora, nadie les ha dicho que eso no se podía hacer. Atropellaron a esas pobres 55 personas, y es solo el demandante que ha logrado hasta aquí. Y entonces es el momento de hacer justicia. Al señor juez se le dio la oportunidad de hacer justicia. Era un caso hermoso para él, pero no, se fue por la línea de menor resistencia. Y entonces, claro, es que la mayoría de los jueces de nuestro país están acostumbrados es a fallar tutelas y a fallar procesos ejecutivos. El 90% de los casos de este país son tutelas y procesos ejecutivos. Solo el 10% son casos así como este, con 425 documentos que no fueron tachados ni uno solo por los demandados. Es decir, quiere decir que se trata de plenas pruebas en contra de ellos, porque son elaborados por ellos mismos, pero ni uno solo de los 425 documentos, más los otros que consiguió el señor juez Acuó, han sido tachados. Porque es que estaba diciendo que el señor juez maravillosamente logró conseguir el acta 26, que se la ocultaron a 4 jueces, y que sabíamos que descansaba el sueño de lo justo en el libro de actas de la Universidad en Bogotá, en la Rectoría General. Y logra el señor juez, o sea, 2 pruebas que el demandante no logró conseguir a través de el derecho de petición como lo ordena hoy en día el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso obliga, y eso me parece maravilloso, que toda prueba que se pueda conseguir a través de derecho de petición, está obligado el demandante, antes de demandar, conseguir, para evitar demoras en la tramitación del proceso. El señor demandante intentó ante las demandadas, o sea, ante la comunidad franciscana y ante la Universidad de San Buenaventura, que mediante derecho de petición le entregaran el acta 26 y le entregaran la carta del provincial, pero eso no fue posible. Pero el señor juez sí lo logró.
El señor juez logró conseguir el acta 26 que se la ocultaron a 4 jueces que no pudieron de miles de formas que estos señores se la aportaran, y lo mismo en la carta del provincial. Son 2 pruebas espantosas, pero el señor juez, que además él las consigue, no, le parecieron normales, ¿no? Le parecieron normales y sabemos que son espantosas, son las, configuran una vía de hecho, configuran una culpa grave, configuran un dolo, configuran una irregularidad, un hecho antijurídico, un hecho completamente doloso, violatorio de la Constitución y la ley, pero al señor juez le pareció normal. Entonces, la sentencia del señor juez es espantosa, porque es que el acervo probatorio que él se burla, dice que eso es un derroche probatorio. En la página 47 el señor juez se burla, fue cínico, ahí fue cínico, se porta cínicamente el señor juez y dice que eso es un derroche probatorio y que, pero resulta que ese derroche lo terminó, fue atropellando a él. Él no pudo, él no tuvo la capacidad de apreciar la prueba, y entonces esa ahí conjuntiva que no vio o que la vio y no la entendió porque es que él se le olvidó el derecho y la lógica, ese cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana y ese sello medieval de la Orden de los Hermanos Menores, OFM, Ordo Fratum Minorum, de 800 años de antigüedad, el señor juez no lo vio. Y entonces se sesga por el presidente del Consejo Máximo, como si en esas actas y en esas cartas no aparecieran ahí conjuntiva, no apareciera el cargo de ministro provincial y representante legal de la comunidad franciscana, y no apareciera el sello medieval. Y entonces ese sesgo lo lleva a producir esa sentencia espantosa, que es oscura, ambigua, contradictoria, un verdadero oxímoron. Paso ahora entonces a estudiar el tercer punto de la parte emotiva, de la crítica, porque es que este alegato, esta sustentación es una crítica a la parte emotiva y es una crítica a la parte resolutiva. Y busco mostrar las fallas del señor juez, porque es que aquí estamos analizando los cargos contra la sentencia, porque es que aquí la que está demandada, en la apelación la que está demandada es la sentencia. La sentencia es el sujeto aquí pasivo al que le vamos a hacer los cargos. Entonces, antes de pasar a la parte, a criticar la parte resolutiva, voy a criticar, voy a mostrar 10 puntos en donde el señor juez fue negligente. Primero, fue negligente cuando el 14 de abril del 2021, el ingenuo rector de Cali, padre Londoño, le manda una carta al señor juez en donde le cuenta que el 3 de diciembre del 2020, la carta es del 14 de abril del 2021, y él le dice que 4 meses antes, el 3 de diciembre del 2020, destruyeron la prueba de este proceso, porque él le pide que le adjunte un contrato, y entonces le contesta eso, de que no, que es que el 3 de diciembre le destruyeron la prueba, y resulta que pues, él no podía hacer eso porque había un proceso vigente. Ellos habían sido notificados un año antes de la destrucción, estaban en la obligación de proteger la prueba hasta tanto no finalizara el juicio. Pero este ingenuo rector, es que todo ha sido así. Ahí está la prueba de la torpeza
como ellos han manejado todo este asunto. Le informa al señor juez que la prueba fue desaparecida el 3 de diciembre del 2020. O sea, quemaron en la hoguera la prueba. Una cosa espantosa, pero al señor juez le pareció normal eso. No se pronuncia sobre eso cuando se pronuncia sobre las pruebas y no se pronuncia en la sentencia sobre eso. Entonces, eso es negligencia del señor juez. Primera negligencia. Segunda, la falta de, el señor juez aquí muestra una falta de preparación terrible. Es decir, esta sentencia es la prueba de que de que no todos, que hay unos señores jueces súper sabios, pero hay una mayoría, un número importante de jueces que están acostumbrados a resolver procesos ejecutivos y tutelas, pero cuando les llegan este tipo de procesos como este, que viene de 4 procesos anteriores, con un acervo probatorio de 425 documentos, entonces les quedan grandes. Al señor juez, este caso le quedó grande. Demasiado grande. Este caso le quedó demasiado grande al señor juez. Y entonces lo abrumó el acervo probatorio. Ese derrame probatorio que él dice, lo abrumó, lo atropelló. Él no supo interpretarlo. Y obviamente lleva a que cometa interprete mal los hechos de la demanda. Ese es el segundo cargo. El tercer cargo, el segundo es que se dejó, y ahí hay negligencia del señor juez, abrumar por el acervo probatorio. Lo abrumó. El tercero es que resulta que el demandante pues es una persona desconocida. Es un ciudadano, una persona natural de los 50 millones de personas que hay en Colombia, igualito. Pero está demandando a una de las instituciones más respetables de la República de Colombia y del mundo, porque estos señores tienen 800 años de historia. Estos señores son millonarios, hacen voto de pobreza, pero la comunidad franciscana pues tiene 4 universidades, 14 colegios en solo Colombia, etcétera, etcétera. Tiene terrenos, conventos, iglesias, parroquias, casas, bueno, tiene de todo, es millonaria la comunidad franciscana. Y obviamente es una entidad que a la institución me le quito el sombrero. Tiene 800 años de historia, es una cosa de las más importantes de la cultura occidental. Entonces, claro, un desconocido que la demanda, no, pues la línea de menor resistencia, ese desconocido no pasa nada si no le damos la razón. Y entonces salvemos a los frailes. Pero resulta que este señor NN es el primero que logra, de esas 55 personas, llegar a este punto, después de 4 procesos. Este es el quinto. Y llega con semejante arsenal de prueba, porque es un arsenal. El entendido que vea eso se da cuenta de que a la comunidad hay que condenarla, porque lo que hizo fue atroz, lo que hizo fue espantoso, lo que hicieron a Gómez, Vergés y Daza. Gómez Vergés no era cualquier fraile, era el fraile más importante de la República de Colombia, el fraile franciscano más importante, porque era su ministro provincial y al mismo tiempo presidente del Consejo Máximo de la Unidad. Era mejor dicho, el capo de tutti capi, o sea, la máxima autoridad.
Pero el señor juez no lo vio así, ¿no? Le pareció normal y obviamente él se va por la línea de menor resistencia. Él temió a esos abogados de la comunidad entonces, la línea de menor resistencia y entonces no miró el acervo probatorio. El acervo probatorio, él no leyó la carta de Peña, no la leyó. Estoy seguro, donde él hubiera leído la carta de Peña, el fallo había sido distinto, totalmente distinto. Pero yo pensé en el interrogatorio de parte que el señor juez había entendido, porque me hizo unas preguntas muy pertinentes. Yo dije, no, el señor juez entendió el caso, pero sale una sentencia completamente traída de los cabellos, o sea, loca, irracional, se aparta del acervo probatorio y la sentencia la saca de la manga, la saca del sombrero, la saca de la nada. ¿Por qué? Porque esa sentencia es completamente contraevidente. En el punto tercero es contraevidente. Y entonces, obviamente, eh, pues, la crítica en el punto 3 de la negligencia del señor juez es que no le da importancia al demandante, es un NN, y hay que defender a la universidad, son 800 años de historia, ¿no? 25,000 frailes, y hay que defender a esa gente. Y él olvida que ellos, sacarle la verdad a un fraile es un imposible metafísico, porque ellos aplican lo que se conoce como la solidaridad de cuerpo, que ellos el tape-tape, entre ellos se tapan, y cuando han cometido semejante embarrada como esta, porque eran no solo dolos, sino que en materia penal eran delitos, ¿no? Eh, delitos como el peculado por extensión, el contrato de 800 millones es un peculado por extensión. En un momento estaba vigente el peculado por extensión en la ley 30. Y delitos como el ocultamiento de material probatorio, como el de destrucción de material probatorio, el del 3 de diciembre del pasado, fue una destrucción del material probatorio, un delito de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero al señor juez le pareció normal cuando él ha debido, hombre, informar a la Fiscalía para que abra un proceso, investigue a ver si esos señores cometieron ese delito o no cometieron ese delito, porque el señor juez fue informado. Los jueces tienen el deber de informar a las autoridades cuando conocen que ha habido algún delito. Bueno, entonces ahí hay una negligencia por parte del señor juez. Falsedad ideológica en documento público por todos lados. Cuando nos entregan el 23 de noviembre de 2009 dentro de la inspección judicial el informe de las 55 personas despedidas, porque es que en el acervo probatorio está el informe. En esa época no existía el Código General del Proceso, pero el demandante se inventa el informe, pide el informe y se lo dan. Pero resulta que si analizamos ese informe, encontramos que allí en el informe se constituye un delito. Y es una falsedad ideológica en documento público, porque cuando uno le entrega un documento a un señor juez, se vuelve público, porque el señor juez entonces lo pasa al expediente, y en este momento al expediente digital, y entonces eso se vuelve público. Una vez se le entrega a un juez, los documentos se vuelven públicos, eran privados, pero se vuelven públicos, por ese hecho de entregarlo para que haga parte del acervo probatorio, o sea, de la realidad procesal del expediente, o sea, de las pruebas. Entonces decía yo que hacer eso, la universidad cometió muchos delitos, y ese lleva
a un fraude procesal, porque si llega a confundir, la señora juez laboral no se dejó confundir, pero si la llega a confundir, se configura un fraude procesal, porque hace confundir al juez. Cuando estas falsedades ideológicas se presentan, el fin de una falsedad ideológica es confundir al juez. O sea, que el juez entienda todo lo contrario de lo que verdaderamente ha ocurrido. Entonces, el juez se equivoca y entonces ahí está el fraude procesal. Bien. El otro punto, el quinto punto sobre la negligencia del señor juez, es que este es el quinto proceso. Quinto proceso que durante 16 años el demandante ha tenido que adelantar, y como he dicho, es el primero de los 55 que fueron juzgados injustamente y despedidos, que logra llegar aquí, a que lo escuche un tribunal compuesto por 3 jueces honorables, súper honestos, sabios, honorables, que estudien a conciencia el caso. O sea, ya no es un solo juez que incurrió en una cantidad de fallas, puede que de buena fe. Yo no puedo, la mala fe hay que demostrarla, yo no puedo, porque no me consta. Es decir, el señor incurre por ignorancia, impericia, imprudencia, negligencia, y produce esta sentencia. No puedo hablar de dolo porque no me consta. O sea, de culpa grave porque tendría yo que probar el dolo. No. Pero sí se desprende de su sentencia que hay negligencia por parte de él, hay imprudencia, impericia, violación del reglamento, porque a la ligera se inclinó por una cosa cuando había ahí una I conjuntiva que estaba diciendo otra cosa. Entonces malinterpretó la prueba, se le olvidó el derecho, se le olvidó la lógica. El sexto punto son los dolos de que ya hablé: el peculado por extensión, el ocultamiento de material probatorio, la destrucción de material probatorio, la falsedad ideológica en documento público y el fraude procesal. Obviamente el señor juez es un juez civil, y estos son delitos, ¿no? Pero eso le pareció normal al señor juez. Ocurrió todo eso, no le pareció normal que Marta Lucía Daza entrara, le pareció normal que el ministro provincial le ordenara al señor juez, al señor rector, con facultades constitucionales, que pagara un contrato de 800 millones, que él no había celebrado, lo había celebrado es un ministro con 2 terceros, pero se lo hizo pagar con dinero de la universidad. Eso configuró el peculado por extensión. En ese momento ya peculado por extensión no existe. Pero le pareció normal que el ministro provincial obligara al rector con facultades, con autonomía constitucional, que vinculara 4 personas para que trabajaran para la comunidad franciscana, no para la universidad, pero pagados por la universidad para que trabajaran con Daza en la cacería de brujos. Eso le pareció normal. Le pareció normal que el ministro provincial le diera orden al rector con autonomía constitucional que permitiera que terceros entraran a la universidad, miraran los archivos digitales y físicos de la misma y le ordena que permita que algunos de esos archivos sean sacados fuera del campo, o sea, a la calle. Fue horroroso, un dolo, pero el señor juez le pareció eso normal. Y le pareció normal que destituyeran las 55 personas. Eso le pareció normal, y le pareció normal que el ministro obligara al rector a recibir órdenes de Marta Lucía Daza. O sea que ahí hay que leer la carta del padre Peña. Ahí él explica que él, para poder tomar cualquier decisión,
se la tenía que concertar a Daza, un tercero, que otro tercero la había puesto allí. Entonces, pero el señor juez no vio eso. Entonces son una serie de negligencias del señor juez cuando analiza la prueba y cuando falla y cuando elabora su sentencia. La otra cosa horrorosa de la sentencia del señor juez, la sentencia tiene 55 páginas. Prácticamente 40 páginas de esa sentencia son de copiar y pegar, es decir, fueron a la demanda, al nivel de la demanda, y copian de la demanda y llevan a la sentencia y pegan. O sea, casi 40 páginas son copia y pega de la demanda. Una cosa espantosa, pero así está la sentencia. Es que esa sentencia es terrible. La sentencia es terrible y así pido que los señores magistrados se pronuncien. O sea, el señor habituado a fallar tutelas, a fallar procesos ejecutivos, pero cuando le llega una demanda tremenda, porque esta es una demanda tremenda, porque es contra dos de las instituciones más importantes de la República, la Universidad San Buenaventura y la Comunidad Franciscana, dos entidades de origen medieval, porque es que la Universidad San Buenaventura también tiene origen medieval, nace en la Universidad de París, en el medioevo y llega hasta estos días. Entonces, son dos instituciones de origen medieval maravillosas porque me les quito el sombrero, pero resulta que en la época de los hechos manejadas por tres animales que hicieron y deshicieron y no les pasó nada porque el único que ha llegado hasta aquí es el demandante. Es el momento de hacer justicia. Es el momento de hacer justicia. Entonces, pero el señor juez le pareció eso normal y eso de copiar y pegar es una negligencia del señor juez también, porque es que eso no se puede hacer así. Yo cómo puedo elaborar una sentencia con la demanda, copiar y pegar. Eso es negligencia. Entonces, ese punto también hay que solicito a los honorables magistrados que se pronuncien sobre eso. Hay un principio que se llama el principio Iura Novit Curia. Ese principio Iura Novit Curia, que viene desde los romanos, dice que dadme los hechos que yo os daré el derecho. Aquí el señor demandante le dio los hechos, pero el señor juez le negó el derecho. Entonces, con todo respeto, el demandante solicita al Honorable Tribunal Civil de la República que está conociendo de la alzada, que entonces le dé el derecho que en justicia le corresponde. Dice que eso es un derroche probatorio, eso no está bien que un señor juez de la República se burle del acervo probatorio, eso no está bien, eso es negligencia del señor juez. Desde mi punto de vista personal, es negligencia. Entonces, caramba, un señor juez no se puede volver cínico. Y ahí fue cínico el señor juez. Y resulta que pasó una cosa espantosa. Resulta que el representante legal de la Universidad San Buenaventura, la doctora Celeita, cuando es sometida al interrogatorio de parte, a más de la mitad de las preguntas que el señor juez le hizo y le hizo el demandante, dijo que no le consta los hechos, cuando expresamente el inciso tercero del artículo 198 del Código General del Proceso prohíbe expresamente al representante legal del demandante o de la demandada, le prohíbe cuando es interrogada
a través de un interrogatorio de parte, decir que no le constan los hechos de la demanda. Y ella lo dijo 13 veces al señor juez, y eso le pareció normal al señor juez, y no lo menciona en la sentencia. Entonces, otra negligencia del señor juez, porque la doctora Zeleita falló 13 veces, porque contravino el inciso tercero del artículo 198 del Código General del Proceso, que dice que la parte demandante o demandada, cuando es interrogada, no puede decir que no le constan los hechos de la demanda. Está prohibido. Entonces ella se comportó como un testigo, como si fuera un testigo de cargo. Ese sí puede decir que no le constan los hechos, que no se acuerda, que no, pero la parte demandante o la demandada, cuando es interrogada mediante un interrogatorio aparte, le está prohibido, terminante prohibido expresamente por el inciso tercero del artículo 198, decir que no le constan los hechos de la demanda. Y ella lo dijo 13 veces, al señor juez le pareció normal y no dijo nada en la sentencia sobre eso. Negligencia del señor juez. Bueno, paso entonces a analizar, hacerle la crítica a la parte resolutiva de la sentencia. De esa horrorosa, pavorosa, oscura, ambigua, contradictoria y oximorón sentencia que produjo el señor juez. Resulta que en la parte motiva, el señor juez dice que encuentra probado que efectivamente el demandante nunca ha demandado a la comunidad franciscana. Es decir, que no hay cosa juzgada. Ergo, quiere decir, eso implica que la cosa apenas se está cocinando en el horno. Es decir, la cosa apenas por primera vez se está procesando. Se está juzgando la cosa por primera vez. Pero, inexplicablemente, y por eso digo yo que la sacó del sombrero, la sacó de la manga, la sacó de la nada, concluye el señor juez en el punto tercero lo siguiente. Aparentemente él dice que encuentra 3 excepciones probadas. Voy a comenzar por la más espantosa de todas, que es la última. El señor juez dice que encuentra probado la imposibilidad de pagar 2 veces el mismo daño. ¿Cómo puede decir el señor juez eso? ¿Con fundamento en qué prueba del acervo probatorio dice eso cuando él mismo ha dicho que está probado que efectivamente que no hay cosa juzgada con relación a la comunidad franciscana, porque nunca el señor demandante ha demandado a la comunidad y que por lo tanto la cosa apenas se está cocinando en el horno, apenas se está juzgando por primera vez. Pero el señor, y además del acervo probatorio se desprende, se saca, se deviene que efectivamente nunca la comunidad franciscana le ha pagado un solo centavo al demandante por el daño que le ocasionaron los agentes Daza y Gómez Vergés de forma dolosa, temeraria, de mala fe, desleal, culpa grave, dolo, intencional, dirigido a eso. Nunca le ha pagado ni un centavo por eso, por ese daño que le hicieron, que llevó a que él fuera obligado a cancelarle a la Universidad San Buenaventura 113 millones de pesos por concepto de intereses de mora y costas. Entonces, eso va contra la evidencia, pero el señor juez lo dijo. Entonces está implícito
está tácito en la manifestación del señor juez en el punto tercero de su parte resolutiva, que efectivamente, aparentemente, ya la comunidad le pagó una vez y entonces sí, que si le vuelve a pagar, le pagaría 2 veces. No, un absurdo total, una contradicción total del señor juez. Más aún, una falsedad ideológica del señor juez en la sentencia, porque es una mentira total, porque el acervo probatorio está diciendo todo lo contrario. O sea, no hay una prueba que diga eso. Pero el señor juez lo dice, por lo tanto se la sacó de la manga, la sacó del sombrero, la sacó de la nada. O sea que su decir está fundado en la nada, en la manga, en el sombrero. La sacó de la manga. Entonces, pero contradice completamente el acervo probatorio, por lo tanto es contraevidente. Es absolutamente contraevidente. Por lo tanto, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que van a resolver este caso, con todo respeto, que declaran este punto no probado por las razones ya expuestas. La segunda excepción que presuntamente el señor juez Acuó, juez primero civil del circuito de Cali, encuentra probada, dice él, encuentra probada la inexistencia de una relación contractual o extracontractual del demandante con la comunidad franciscana. ¿Cómo? Entonces, efectivamente, el demandante ha dicho, lo dijo en el libelo de la demanda, o sea, en el escrito de la demanda, en los hechos de la demanda, a lo largo de los hechos de la demanda lo dice, que no, que relación contractual con la comunidad franciscana nunca ha existido. Es decir, que él nunca ha sido empleado de la comunidad, él nunca ha contratado con la universidad, él nunca ha convenido nada ni antes, ni dentro de los hechos de la demanda, ni después. Es decir, relación contractual nunca ha existido. Y lo dijo también en el escrito por medio del cual descorrió las excepciones de fondo, y lo dijo a través del escrito por medio del cual descorrió, solicitó nuevas pruebas, y lo dijo en el interrogatorio de parte, que no, que la relación con la comunidad no no es contractual, sino que nace de un accidente de tránsito, en donde hubo muertos, heridos, carros dañados, etcétera, etcétera. Para usar una analogía, para usar una metáfora. El accidente de tránsito ya hemos visto, ya lo describí, es la intervención ilegal que la comunidad hace dentro de su fundación, y entonces allí se generan una serie de dolos, o sea, de culpas graves, dolos civiles, con fundamento en el artículo 63 del Código Civil, en armonía con el artículo 1494 y el 2341 de Ibiden. Entonces, esos 3 artículos configuran, digamos, la responsabilidad extracontractual de la comunidad con el demandante, porque es que esos dolos, esas vías de hecho, esos fraudes a la ley cometidos por los agentes DASA y dentro de la, terminaron perjudicando al demandante, perjudicaron a todo el mundo, obviamente. Pues dejaron a la universidad sin rector. Entonces uno iba a la rectoría y la rectoría cerrada por una semana. No había rector, había rectora, Marta Lucía Daza. Pero obviamente a la gente no le podían decir que esa era la rectora, porque era secreto. Todo esto era bajo el sigilo extremo, así lo dicen las actas. Sigilo es secreto, sigilo extremo, para no perjudicar, óigase bien,
dizque a la comunidad y a la universidad, sigilo extremo, ¿dónde está dicho que ellos podían adelantar una investigación secreta? Primero ellos no la pudieron, y secreta sí que menos, pero lo hicieron y ahí están las pruebas. Entonces, resulta que el señor ha dicho, entonces, que finalmente el nexo causal, la situación fáctica forense, ocurre el punto eso se llama el punto de inflexión, ocurre el 11 de enero del 2005, cuando los señores Daza y Gómez Vergés impiden que la universidad indemnice al demandante. Óigase bien, no es el hecho del despido, como el señor juez dice. No, el hecho del despido ocasiona un daño que se conoce como la pérdida del puesto de trabajo. Esa pérdida del puesto de trabajo, que es un daño, ya fue compensado en la justicia laboral. Eso ya fue fallado, ya se resolvió. No, aquí se habla de un daño completamente diferente, que ya lo expliqué, que es el que comienza a generarse, a configurarse el 11 de enero del 2005, cuando estos señores impiden que la universidad honre los dos contratos de mutuo comercial que había celebrado con el demandante 3 años antes, en donde se pactó la renuncia del plazo en el evento de que el señor se retirara o fuera retirado por aquel motivo. De tal manera que entonces los pagarés, un pagaré de 78 millones y un pagaré de 9 millones, quedaban vencidos y se podían cruzar con la indemnización, con las prestaciones sociales, es decir, con la liquidación de la persona. Pero ya sabemos que eso no fue posible, porque los pagarés quedaron vencidos, un pagaré de 78 millones, un pagaré de 9, y se van por cuerda separada, no los cobran en el proceso laboral, ni como de demanda de reconvención, se los ocultan a la señora jueza laboral y los llevan por cuerda separada a la justicia ejecutiva civil y los cobran allá, y eso termina generando 113 millones, injustamente, 113 millones de pesos por concepto de intereses de mora y costas, que obligan a que el señor demandante pague a la Universidad San Buenaventura el 29 de septiembre del 2014 un pago injusto, ilegal, porque ese proceso ejecutivo no debió de darse. Si el 11 de enero del 2005 los agentes Daza y Gómez Vergés no le hubieran cometido fraude a la ley, porque ellos impiden que la universidad indemnice al demandante. Allí comienza a gestionarse el daño, que configura el 29 de septiembre del 2014, pero es el 11 de enero del 2005 cuando impiden que la universidad indemnice. No es el despido ocasiona la pérdida del puesto de trabajo y eso ya fue indemnizado. No, es el haber impedido dolosamente, temerariamente, de mala fe, con deslealtad, es decir, con culpa grave, o sea, dolo total, porque es un dolo producto de la envidia, es un dolo con fundamentos económicos y políticos, porque es que esa intervención, las razones son políticas, económicas y envidiosas. Le tenían envidia al padre Uribe y entonces le provocan eso. Y además lo meten a la cárcel, o sea, una cosa espantosa a uno de los más grandes franciscanos que ha tenido Colombia. Le hacen esa. Él era presidente del Pontificio Ateneo Antoniano en Roma
en el momento de esos, en el momento en que a él lo detienen en la tercera brigada, porque el Ejército Nacional lo estaba protegiendo, porque el señor era capitán, es capitán del Ejército Nacional, y entonces el ejército lo tenía protegido en la tercera brigada. Allá va Marta Lucía Daza con la fiscalía y detienen a el rector y lo llevan a Villanueva y lo meten 3 meses. Sus propios hermanos, por envidia, que tenían envidia, y por razones políticas y económicas, lo meten a la cárcel hasta que la justicia encuentra que el señor padre Uribe no había hecho nada, y entonces lo liberan y, siguieron otros procesos penales contra otras 5 personas. Eso finalmente no terminó en nada porque era falso. Era una medida política, una medida económica, una medida por envidia. Le tenían envidia al señor rector de Cali y por eso le hicieron eso. Terrible. Y entonces allí llevamos del bulto los 55 personas restantes, que esa pelea entre ellos arrastró. Nosotros estábamos en el medio, todo se rompe por lo más delgado, y entonces estas 55 personas terminaron pagando el pato de esa pelea entre ellos mismos, porque eso fue una pelea entre ellos. Y en ese río revuelto se llevaron a 55 personas y afectaron a la universidad terriblemente. La afectaron en sus bienes y la afectaron en su persona, o sea, en lo que hemos llamado la masa crítica, porque la universidad perdió 55 personas súper entrenadas, que tenían doctorados, maestrías, especializaciones, diplomados, que la universidad había pagado, que el padre Uribe había entrenado, pero que la universidad, por esa absurda pelea, por envidia, por razones económicas y políticas, la universidad sufre una capital disminución. Entonces, en consecuencia, con todo respeto, solicito que esa segunda excepción sea declarada no probada por los honorables magistrados, igual que la anterior. Y la tercera, que es la última, dice el señor juez que encuentra aprobada la falta de legitimación en la causa por pasivo. No, pues esa se cae por su propio peso, porque está probado, más allá de toda duda razonable, reprobado, 425 documentos más los que aporta el señor juez, más los que aporta luego el demandante, porque luego el demandante aporta la carta, aporta la revocatoria del mandato, aporta la revocatoria del mandato, aporta el poder, la revocatoria del mandato que le hace la comunidad franciscana a Marta Lucía Daza cuando la condena el Tribunal Superior de Cali, cuya sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ya dije que está en el expediente. La condena de Marta Lucía Daza Rengifo está en el expediente. Y también está el poder que la universidad le da el 7 de diciembre del 2005, un año después del despido del demandante. La universidad contrata a Marta Lucía Daza para que le lleve el proceso penal. Entonces, ella lleva ese proceso penal un año después de ya haber despedido prácticamente al 90% de las personas, y cuando es condenada por el Honorable Tribunal, la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Cali, la comunidad le revoca el mandato y también lo hace la universidad. Entonces, la señora, la época del terror duró 4 años y medio, en donde la que gobernaba la universidad era Marta Lucía Daza Rengifo, con la anuencia del provincial. Esto sigue así hasta que el nuevo provincial
Y a raíz de que esta señora es condenada, él le revoca el mandato, pero a la señora la llevaron a Roma a mostrarla como la maravilla de las maravillas al general de la orden, al franciscano eh, 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 Rodríguez Carballo, al padre Rodríguez Carballo, que era el general de la orden en Roma, que no hizo nada. Yo lo enteré, le mandé 11 cartas, lo enteré desde el 2009 de todo lo que estaba ocurriendo, le mando esas cartas y el señor no hizo nada. El señor miró al costado y entonces dejó que ellos resolvieran y dijo no, que ellos allá resuelvan esa cosa como consideren que hay que resolver. Y a él obviamente nunca le contaron la verdad de que estos señores habían violado la Constitución, la ley, o sea, nunca le dijeron pero yo sí se lo dije. Ya, obviamente, no me creyó, porque ellos, entre ellos, como dije, el tape-tape, entre ellos se cubren, ellos aplican una cosa que se llama la solidaridad de cuerpo, pero esta cosa fue espantosa porque el señor ministro provincial abusó, ya veremos, abusó de la posición dominante sobre el rector lo confundió, al señor se le olvidó que que él era el amo y señor de la universidad y que tenía autonomía constitucional, pero no, él dijo, este es mi papá, o sea, ministro provincial, obviamente el primer ministro provincial es el superior de los frailes, pero en la universidad no, porque el padre Peña en la universidad es autónomo, además con autonomía constitucional. Pero el señor, la ignorancia de este señor fue terrible, era un Simón, y a él le dijeron, vea, a usted lo pusimos allí para que usted haga lo que le decimos. No me lo estoy inventando yo, lo dice el padre Peña, el mismo padre Peña en su carta. A usted lo colocamos ahí para que usted se comporte como un buen hermano menor. Y si no, avise para nombrar otro. Entonces, el señor rector hacía al pie de la letra lo que el provincial le decía. Una cosa espantosa. Porque obviamente la figura del rector había desaparecido, él era un convidado de piedra, él era un rector de bolsillo, como lo fueron luego los otros posteriores rectores, el padre Ramos, un rector de bolsillo, el padre Castillo, un rector de bolsillo, y el padre Acevedo Van Houten, Cepeda Van Houten, que fue el que vendió la hacienda de San Javier, otro rector de bolsillo, tan de bolsillo que vendió la hacienda de San Javier, espantoso. Una cosa que el padre Uribe luchó, porque allí íbamos a montar las granjas agrícolas experimentales, los laboratorios de nanotecnología y los laboratorios de biotecnología en 48 hectáreas maravillosas con 100 metros sobre el río La Panamericana y 200 metros sobre la Panamericana y 100 metros sobre el río Cauca, con un derecho de agua de 73 litros por segundo. No, una cosa era maravillosa. Lo conseguimos después de 7 pleitos con 10 abogados. Logramos liberar de todas esas eventualidades al lote y la universidad quiere ese lote ya limpio de todos esos procesos anteriores. Y estos señores, por envidia, por odio, porque es el odio más la envidia, más los derechos, más las razones políticas y económicas, intervienen y echan para atrás todo lo que el padre Uribe había logrado. Es decir, el avance en bienes y el avance en personas, estos señores lo destruyen y la universidad está viva hoy porque la universidad es muy grande, o sea, porque es una universidad importantísima, pero el daño que le hicieron sus propios
hermanos fue terrible. Y hasta ahora la justicia no se ha pronunciado, porque el primero que llega aquí es el demandante. De las 55 personas, el primero que llega aquí a este punto para que la justicia de Colombia castigue a esta comunidad por ser la culpable material, física y material de los hechos de la demanda, o sea, del daño, porque esta demanda, el objetivo de esta demanda es que se repare un daño. El señor juez no lo entendió, que se repare un daño. El daño que le ocasionan los agentes Daza y Gómez Vergés al demandante el 11 de enero al no indemnizarlo, no la pérdida, no el despido. El despido, el daño se llama la pérdida del puesto de trabajo y eso ya fue compensado. No, es el daño que le ocasionan el 11 de enero del 2005 que se configura el 29 de septiembre del 2014 cuando el demandante es injustamente obligado a cancelar 113 millones de pesos por concepto de intereses de mora y costo. Entonces, se cae por su propio peso, por lo tanto, con todo respeto, igual que las anteriores excepciones, solicito con todo respeto a los honorables magistrados del Tribunal Civil de Cali que declaren no probado esta excepción de tal manera que declaren no probado el punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia. Y en consecuencia, ergo, revoquen la sentencia. La sentencia entonces hay que revocarla porque esa sentencia va contra el acervo probatorio. La sentencia dice todo lo contrario de lo que el acervo probatorio está diciendo. Entonces, la sentencia hay que revocarla y hay que condenar a la comunidad franciscana. Primero, porque ella es responsable, ella es la autora intelectual y material de los hechos de la demanda a través de sus dos agentes, Daza y Gómez Vergés. No era un fraile cualquiera, no. Lo cometió el ministro provincial de la Orden de los Hermanos Menores, con posibilidad de llegar a ser ya el general de la orden en el mundo. O sea, una de las personas más importantes de la orden en el mundo en ese momento era Gómez Vergés. Y él es el que ocasiona esa intervención ilegal, porque el único que la podía hacer era el señor presidente de la República. Y el señor presidente de la República, antes de entrar a una universidad al campus, lo piensa 800 veces. Entonces, lo que pasó fue atroz y hasta ahora la justicia no se ha pronunciado sobre ello porque obviamente la universidad, como eran franciscanos, nunca denunció. Él nunca le dijo avisó al señor presidente de la República, ni avisó al Ministerio de Educación Nacional, ni avisó al ICFEX de que estaba siendo intervenido por su fundadora. ¿Por qué? Porque es que, como es una cosa entre frailes, entonces hay el tape-tape, y entonces, obviamente, las autoridades nunca fueron informadas. Y los únicos con legitimación en la causa para hacerlo eran ellos mismos. Los terceros no, porque no les atienden. Eran los frailes mismos que debían de haber informado, pero nunca informaron. Y entonces, obviamente, esto se quedó así. Y de las 55 personas, el único que ha logrado llegar a este punto con un arsenal de pruebas que atropellaron al señor juez Sacó es el demandante, que entonces ahora implora justicia, pide que se condene a la comunidad franciscana, pide que se le ordene restituir esos 113 millones con sus intereses corrientes. ¿Por qué? Porque ella hizo que la universidad violara 2 contratos de mutuo comercial. Y de acuerdo con el artículo 1163 del Código de Comercio,
permite que se generen intereses corrientes, y entonces él solicita con todo respeto que se condene a la comunidad a restituir esos 113 millones con sus intereses corrientes y con sus intereses de mora que se causan a partir de la notificación del mandamiento, del auto admisorio de la demanda a las demandadas. Que aquí no hay aquí hay ese auto admisorio de la demanda, no mandamiento, porque esto no es un proceso ejecutivo. Entonces, una vez se notifique una vez se notifique el auto, el auto por medio del cual se da inicio al proceso. Entonces, una vez notificadas, comienzan a correrse sus intereses de mora. Entonces, el demandante solicita que los intereses que se corren a partir del auto admisorio de la demanda se le paguen también como intereses de mora. Entonces, que se le paguen los 113 más los intereses corrientes, más los intereses de mora, y también se condena a la comunidad para sentar un precedente, para que un nuevo ministro provincial franciscano no se le vaya a ocurrir hacer lo mismo. Porque si no se les condena, porque si no se les dice, porque si no se les informa que eso no se puede hacer, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces van a decir, no, pues mira, nosotros les obligamos a contratar 4 personas y no pasó nada. Nosotros les obligamos a despedir 55 personas y no pasó nada. Nosotros les obligamos que pagaran un contrato de 800 millones y no pasó nada. Nosotros le ordenamos que dejaran entrar a nuestra representante DASA cuantas veces quiso al campus y no pasó nada. Nosotros le ordenamos, el ministro provincial le ordenó al rector general con facultades constitucionales que permitiera que tenía que pedirle atender las órdenes de Marta Lucía Daza, es de que Marta Lucía Daza le diera órdenes y que él no pudiera hacer nada sin antes consultarle a ella, y que permitiera sacar algunos de los archivos a la calle. O sea, eso fue espantoso. Entonces, si no pasa nada, si no se les dice en un fallo que eso no se puede hacer, que eso fue atroz, que eso fue terrible, entonces vuelven y lo hacen. Y también porque en Colombia, en la República de Colombia, donde estamos, existen otras órdenes religiosas que también tienen universidades. Y entonces resulta que se le puede llegar a ocurrir a un ministro provincial de otra orden hacer lo mismo que Daza y Gómez Vergés hicieron dentro de la universidad, que fue terrible, que fue espantoso y que no puede volver a ocurrir jamás. Muchas gracias, señores magistrados.